Humano espectral amarillo, mandato del Kin o meditación diaria. Yo disuelvo con el fin de influenciar, divulgando la sabiduría, sello el proceso de la libre voluntad, con el tono espectral de la liberación. Cuando los canales de comunicación están abiertos, descubrimos que todo el tiempo somos nosotros mismos proyectándonos desde diferentes planos dimensionales y trabajando en equipo por la evolución de un sistema planetario. Sabemos con certeza que existe un preconsciente, un inconsciente, una personalidad, un alma y un ser o yo superior. Sabemos que cada uno cumple una función o una misión, y no existe una dicotomía entre ellos. No nos sentimos separados o actuando en contraposición a cada paso que damos. Ya estamos justapuestos, unos al lado de los otros, caminando juntos, tomados de la mano, siendo expresión de diferentes planos, pero empujando en la misma dirección. Esta es la naturaleza de la experiencia humana que vino a promulgar el Solkin con su información y que ahora se fomenta con mucha claridad durante la onda encantada del viento, porque es ella la que trabaja permanentemente en la disolución de todas aquellas percepciones o creencias que motivan en nosotros la idea de múltiples personalidades que se atacan, que se agreden, que se contradicen, que se oponen, que por el hecho de cumplir diferentes labores, ya sea desde una función o desde una misión, no significa que no puedan trabajar desde la armonía que produce la inclusión, la escucha, la diversidad de conceptos y la sincronía en pro de un proceso evolutivo, que cuando los canales de comunicación están abiertos, se disuelven hasta las diferencias aparentemente más irreconciliables. Se ve con mucha claridad cuál es el aporte del preconsciente, el inconsciente y del consciente a los procesos que el alma y el yo superior vinieron a realizar en esta encarnación. En este momento descubrimos que la verdadera influencia no viene de afuera, aunque algunas cosas externas sean su impulso y su motivación, que la verdadera influencia es un diálogo interno donde todas las expresiones dimensionales que yo puedo ser y expresar son tenidas en cuenta, son escuchadas y son importantes a la hora de tomar las decisiones más sabias para nuestro trasegar terreno, que aun cuando sea la personalidad la que prime, no lo hará por imposición o por falta de sabiduría, lo hará porque es necesario que el ego tome la decisión desde su perspectiva para poder crear y conformar la experiencia que lo ayudará a reconocer lo que el ser quería enseñarle. Lo hará porque en algunas ocasiones se hace necesario que nuestra personalidad o ego tengan la posibilidad y la oportunidad de expresar lo que sienten y lo que creen que están llamados a vivir en esta experiencia física, que aun cuando sea el preconsciente o el inconsciente los que nos lleven a vivir bajo el comando de los impulsos reactivos primarios, lo harán porque es su momento y su lugar preciso para ser expresados y vividos. Lo harán porque ya es la hora de reconocer aquellas cosas ocultas que ya estamos preparados para procesar y sanar. Que no solo el alma y el yo superior tienen el libre albedrío para dirigir, que dirigirá siempre aquella expresión dimensional que sea necesaria de seguir para desenmarañar y descifrar la senda evolutiva que estamos buscando transitar, la senda evolutiva que de mejor forma nos ayudará a expandir y a desplegar nuestra luz en la Tierra. Los canales abiertos son puentes de enlace y conexión para la vivencia armónica de esta experiencia con un sentido de unidad que alimenta la percepción de la sabiduría pentadimensional que todos poseemos. Los canales cerrados son brechas de separación y murallas que generan la sensación de carencia y ausencia de sabiduría en nuestro interior, sensaciones que nos invitan a vivir desde la experiencia del apego y la dependencia de los demás,
que nos llevan a expresar la falta de libertad en el amor y la condicionalidad del amor como sentimiento, porque nos atamos a todo aquello que pensamos posee la sabiduría que yo no poseo, porque nos asimos fuertemente a aquello que creemos nos devolverá las partes perdidas o las partes que hemos creído perder de nosotros mismos, porque sentimos que el otro nos complementará o nos completará para no sentirnos vacíos, olvidando que solo quien posee canales internos de comunicación abiertos podrá sentirse completo, podrá sentirse realmente sabio, podrá sentir la realidad del amor incondicional que es la fuerza motora del universo. Pero esta onda encantada no se limita solo a esta disolución de la sensación de vivir al interior de un cuerpo con múltiples personalidades que trabajan de forma dispersa y caótica, porque una vez la respiración abre los canales de comunicación de nuestros primeros 5 niveles energéticos o primeros 5 chakras, conectándolos y alineándolos desde la raíz hasta la garganta, para regalarnos la oportunidad de asumir toda la maestría que venimos a expresar en la tierra, el viento inicia un segundo trabajo fundamental, que realmente es más sencillo y es consecuencia de los anteriores. Este trabajo es el reconocimiento de la presencia de la energía y de la comunicación permanente que establecen con nuestra esencia pentadimensional no solo la llama espiritual a la que pertenecemos, sino todos los maestros que nos acompañan y nos impulsan en este proceso. Cuando las vías y los canales de comunicación internos se restablecen y se nutren, nos damos cuenta que no solo tenemos la capacidad de acceder a nuestra sabiduría personal, sino a la sabiduría del universo, que también es nuestra propia sabiduría, que la respiración profunda, consciente y continuada nos alinea y nos sincroniza con los 2 chakras superiores para ponernos a tono con la misión que la fuente universal nos encargó en esta existencia humana. Si observamos con cuidado el camino que ha tomado esta meditación, descubriremos adicionalmente la senda que se traza desde la raíz hasta la corona para aquellos que desean expandir su luz o ser agentes de expansión de la luz universal. Porque todo camino comienza por abrir los canales para hacer conciencia sobre todo lo que teníamos grabado desde el preconsciente y que se está viviendo y manifestando de forma inconsciente o involuntaria. Que luego de abrir estos canales y de seguir buscando la forma más armónica que podemos darle a nuestra propia respiración, se abrirán los canales entre el alma y la personalidad para producir lo que nosotros conocemos como la evolución, donde cada paso abrirá un lazo de comunicación con el ser superior y se desplegará desde allí a la sabiduría universal de los maestros y del mismo espíritu que es manifestación clara y diáfana de la energía de la fuente. Así que todo es una reacción en cadena que nace y se cimienta en nuestra disposición a vivir y a purificar los impulsos primarios reactivos del preconsciente, que en algún momento nos llevan a dejar seguir usando nuestro cerebro como el receptáculo de todo aquello que no nos gusta de nuestra personalidad y que rechazamos enviándolo al inconsciente, que nos lleva a amar nuestra personalidad y nuestra realidad creada, porque ella es el medio y el canal de purificación de los 2 anteriores. Porque una vez conectados los 3 primeros niveles energéticos desde la conciencia, se darán los primeros pasos evolutivos donde ya tenemos claridad que el destino no existe y que todo lo vivido ha sido parte de una decisión concertada por el ser pentadimensional que somos en la esencia, buscando entrar en sincronía y en alineación plena con el proyecto evolutivo de la conciencia planetaria y de la conciencia cósmica. Durante esta onda encantada, nos hemos concentrado en descubrir cómo a través de la respiración consciente nosotros podemos mantener abierto el canal de comunicación con nuestro ser esencial. La apertura de ese canal nos regala una visión de la totalidad de nuestro ser y esa totalidad abarca todo tipo de experiencias, desde las físicas, las espirituales, las emocionales y las mentales,
O sea que a través suyo no solo baja el espíritu a hablarnos de las necesidades espirituales, por allí también desciende toda energía sagrada, la de mi propio ser o yo superior principalmente, pero también me hablan otros maestros ascendidos, especialmente nuestros maestros guías, maestros de la guarda y maestros de la ley, y todos pueden hablarnos de necesidades físicas o espirituales o emocionales o mentales, las que sean necesarias o las que sean correspondientes a nuestro proceso evolutivo. El mensaje siempre estará enfocado en las necesidades de nuestro proceso personal, que puede estar enfocado en un tema físico, espiritual, emocional o mental, o en una mezcla de dos, tres o cuatro de los grandes marcos conceptuales que definen nuestra esencia humana. Y allí comienza el verdadero desafío, porque este es un proceso intuitivo que nosotros hemos querido controlar siempre desde la mente. Y desde la mente estrictamente racional le damos prioridad a unas cosas sobre otras, cuando en realidad tanto lo físico como lo espiritual, como lo emocional y lo mental están justapuestos y trabajan codo a codo en pro de los mismos objetivos. Siempre estamos buscando que todo lo que baje por este canal sea racionalmente entendible, pero solo la intuición puede alinear nuestra mente con esta información, no la razón. Voy a poner un ejemplo para entender mejor lo que estamos hablando acerca de tener los canales abiertos y de percibir la conexión interna de nuestro ser pentadimensional a través de estos canales. No sé si todos vieron una serie de televisión que se llamaba Los grandes héroes de la Biblia, o por lo menos así fue traducida para Colombia. En esta serie, cada vez que Dios le hablaba a uno de los personajes épicos de la historia, lo hacía a través de un cielo oscuro lleno de nubarrones, donde en un instante se abría un espacio entre las nubes y pasaba un rayo luminoso de sol, y ese rayo era el síntoma indiscutible de la presencia de Dios, del canal que se había abierto para comunicarnos con la fuente universal. Pues pareciera que nosotros necesitáramos de un símbolo como estos para que nuestra mente racional pueda certificar que quien me habló a través de un proceso intuitivo es el ser divino que habita en mí. Y creo que cualquier ser humano que haya sentido la presencia y la voz de su ser interior nunca podrá decirnos que existe una forma física tan clara, una pista racional tan definida, una señal tan específica que sea un síntoma inequívoco para la mente y que nos permita diferenciar entre la voz del ego y la voz del yo superior que nos habita. Hoy nos tocó poner en práctica la fe y la confianza para descubrir cómo se han abierto estos canales de comunicación en nosotros, porque la realidad es que estos canales se abren para liberar la sabiduría que subyace en el fondo de cada ser humano. Y la forma en que lo hace es tan diversa y amplia como diversos y amplios somos los seres humanos que habitamos la Tierra. Esta liberación es un proceso al que solo podemos llegar a través del uso consciente de la voluntad, y la voluntad es un proceso de confianza y fe en la capacidad de creación que poseemos sobre los procesos de transformación. Y los procesos de transformación solo se inician cuando aprendemos a respirar conscientemente. De modo que quien aún siga esperando que sea el destino o la casualidad quienes definan la forma que adquieren sus procesos de transformación, aún no han dado el paso que les permite usar la fuerza de voluntad de forma creativa y por lo tanto su respiración no es tan consciente como lo piensan. Luego no se ha desatado en él o en ellos la fuerza liberadora de la conciencia que nos ayuda a reconocer la sabiduría que habita en nuestro interior. Y esa sabiduría es el ingrediente fundamental para diferenciar la voz del ego pataletoso, que siempre quiere llevarse el punto o tener la razón, de la voz del ser superior, que dirige esta misión y sabe enlazar y conectar cada una de nuestras conciencias para darle su puesto y su importancia al interior del proceso que estamos viviendo. De alguna forma,
Este camino se presenta como un círculo vicioso que no se rompe hasta que un día nosotros nos decidimos, guiados por la intuición, a confiar en la sabiduría personal, hasta que no dejemos de juzgar nuestra sabiduría personal como inferior o superior, como buena o como mala, como realmente sabia o como carente de sabiduría, sino como la sabiduría suficiente y necesaria para emprender nuestro camino evolutivo en el nivel de conciencia en el que nos encontramos hoy. Feliz día del humano espectral amarillo. Que hoy cada uno de nosotros recuerde que posee una sabiduría personal que se va liberando paso a paso en procesos sucesivos y continuos de conciencia, en donde yo reconozco que es a través de respiraciones conscientes y de la confianza que ellas despiertan en mi forma de percibir los procesos intuitivos, que comenzamos a liberar la verdadera sabiduría personal que aún no hemos reconocido, pero que en ningún momento se trata de seguir al pie de la letra la sabiduría personal que otros han liberado, sino de usar todo lo externo como un recurso que nos ayude a conectarnos con nuestra propia sabiduría. Este proceso de respiración consciente nos pide ir disolviendo en el camino todas las influencias que han sido demasiado marcadas y determinantes en nuestro proceso de conciencia, reconociendo, obviamente, que ellas fueron fundamentales para la apertura inicial, pero que si nos empeñamos en seguir apoyados en esa sabiduría externa, nunca vamos a desarrollar la voluntad necesaria para liberar nuestra propia sabiduría. Los maestros deben ser siempre figuras efímeras en nuestro camino, porque cuando nosotros los convertimos en figuras permanentes y en referencias fijas, obstaculizan la visión de la totalidad de nuestra propia sabiduría, de la totalidad de nuestro ser pentadimensional, y en lugar de ayudarnos a abrir canales de comunicación, se convierten en agentes que cierran puertas y caminos que nos llevarían a conectar la sabiduría universal sin depender en todo momento de una ayuda externa. Y hoy solo haré una pregunta. ¿Qué estamos haciendo para abrir los canales de comunicación interna, de modo que podamos reconocer la naturaleza pentadimensional que habita en nuestro interior, de modo que podamos comprender que no existen contraposiciones de la personalidad consciente o inconsciente con el alma o el yo superior, sino la justaposición de recursos, herramientas y posibilidades en pro de un mismo objetivo evolutivo que se manifiesta como sabiduría personal? Y permítame hacer una más. ¿Será que ya reconocimos todas las caras que nuestra propia sabiduría puede llegar a asumir?